Buenas tardes, jóvenes. A ver, todavía no termina el consejo de facultad. Me quedé escuchando un poco del consejo. Se está viendo el presupuesto. Que de verdad, pues, con esto de la pandemia no hay muchos ingresos ya para estos 2 últimos años. No ha habido muchos ingresos. Y se ha tenido que hacer una inversión en equipos para mejorar la atención de salones, ¿no? De aulas. En fin. A ver. Vamos a hablar un poco del análisis de varianza. Este análisis de varianza es nuestra herramienta básica. Como ustedes verán, podemos tener datos de distintos puntos, de distintos lugares, de distintas fuentes, pero estas fuentes, por supuesto, cada una tiene un comportamiento, ¿sí? Ideal sería que todos tengan un comportamiento idéntico, ¿sí? Pero eso difícilmente va a ser controlable. Vamos a trabajar con la metodología que es del análisis de varianza y eso se toma como parámetro la tabla de Fisher. En la tabla de Fisher es una representación que tiene una sola cola, por decir así. Aquí en el eje siempre va a comenzar desde un valor 1 y aquí nos va a dar en esta cola los parámetros que van a servir para hacer las tomas de decisiones de acuerdo a, normalmente vamos a trabajar con una tabla al 95%. Para cualquier temática puede ser 90%, 95%. Difícilmente las tablas al 99% se utilizan en el campo de la industria. El 99% básicamente sería para aquellos casos de, ¿cómo se llama? Productos que tienen que ver con la vida, ¿no? O sea, lo que va a generar un cierto peligro para la vida, sobre todo los medicamentos, ellos sí deberían de trabajar al 99%, más todas las experimentaciones que se hacen para lograr tener una existencia de medicamentos que combatan algún tipo de enfermedad, eso debería de estar siempre trabajándose con un elemento seguro al 99%. ¿Sí? Entonces, nuestra tabla Fisher, aquí tienen una formulita, esa la vamos a ver a través de nuestra tabla de análisis de varianza. El análisis de varianza, entonces, va a ser todo un conjunto de herramientas estadísticas que nos van a permitir plantear, desarrollar el experimento, recolectar la data y hacer el análisis para poder hacer una toma de decisión. Entonces, normalmente en nuestro medio es la tabla AMBA o el análisis de varianza AMBA y la fuente del inglés, Analysis of Variance, entonces de ahí se le conoce como ANOVA, ¿sí? Por las siglas de cada una de las palabras. Entonces, todas estas herramientas estadísticas me van a permitir hacer estos ensayos, cuya meta es ver resultados y hacer una toma de decisión. Entonces, va a participar una serie de
elementos de factores o de variables, como le queramos llamar. Unas van directo al experimento y otras están en el entorno, ¿sí? Y estas pueden hacer variar, pueden hacer modificar los posibles resultados si es que no las tenemos en cuenta. Entonces, se va a trabajar con Fisher. ¿En dónde la aplicamos? Entonces, este análisis de varianza, cuando queremos comprobar si un conjunto de pruebas o tratamientos me dan resultados similares, si no iguales. Entonces, puedo comparar desde 2 tratamientos, 3 tratamientos, 4 tratamientos, para poder ver esa versatilidad. Se puede comenzar con lo más sencillo, 2 elementos, pero 2 factores, pero lo ideal es que en un solo esfuerzo se pueda tener algo más de información. Entonces, probablemente se estará trabajando con 3 o 4 tratamientos a la vez. Y en fin, va a depender de la problemática que se haya generado y se quiera buscar la solución, y para ello entonces se toma en cuenta para hacer el planteamiento. ¿Sí? Aquí ya están viendo ustedes que la cantidad de varios tratamientos, mi elemento genérico va a ser R. ¿Sí? R va a ser igual desde 1 hasta, mi tratamiento va a ser igual desde 1 hasta el valor R, que es el valor máximo, igual que las repeticiones o las observaciones va a ser desde valor 1 hasta el valor n. ¿Sí? Entonces son n repeticiones o r tratamientos. Entonces aquí el análisis de varianza ya va a empezar a trabajar con hipótesis. Entonces tiene que probarse si es que lo que se quiere ensayar me va a dar un cierto resultado. Generalmente voy a tener una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. La hipótesis nula es la que planteamos y pensamos que esa es la prueba base que queremos, pero no sabemos cómo son valores tomados al azar. De repente no se va a cumplir lo que decimos en la hipótesis nula, y eso no es ningún problema. Más bien significa que tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir indagando cuál sería la aplicación más adecuada. ¿Sí? Entonces, en este caso, vamos a tener R poblaciones donde R es mayor que 2. ¿Sí? Esas R poblaciones, entonces la hipótesis nula se dice que el efecto de esos tratamientos son iguales en la posición de hipótesis nula. Entonces, si es que no se cumple, entonces viene la hipótesis alternativa, donde me dice, entonces los resultados de los efectos de los tratamientos aplicados son diferentes. Por lo menos uno de ellos es diferente y ya no puede estar en el campo de que son iguales. Y precisamente ese que es diferente es el que podría indicarme que eso sería lo óptimo según lo que se haya planteado de acuerdo al contexto del significado de la variable respuesta. Poblaciones NES. Ya está. Entonces, solamente una de ellas es diferente, ya se da como aceptado la hipótesis alternativa. Entonces, no son todas iguales. Entonces, son los 2 elementos que vamos a usar bastante en cualquiera de los modelos que vamos a trabajar. ¿Qué necesitamos para hacer este trabajo en análisis de varianza? Entonces, que todas las muestras, todos los datos que tomamos deben pertenecer a una población de distribución normal. Ese es el primer requisito, de que los datos sean tomados de una distribución normal. Cualquier ensayo que se haga, un tratamiento frente a otro tratamiento es independiente. ¿Sí? Entonces, cada quien tiene sus características. Una concentración, por ejemplo, lo que vimos ayer de un aromatizador que queremos al 10% o al 15%. Ambos van a tener
características y funciones diferentes. Cada quien es uno representación propia de esas cantidades, ¿sí? Porque va variando en esa concentración y especialmente puede afectar los resultados que querramos obtener. La otra característica para que se pueda cumplir un buen análisis aquí en varianza es que estas distintas poblaciones que se han tomado, estas distintas muestras que se han tomado de esas poblaciones deben de tener varianzas iguales o semejantes. Cuando digo iguales, no significa que sea el mismo valor, ¿sí? Entonces, mucho mejor sería decir semejantes. Para este ejemplo, en forma figurativa, lo que yo hago es indicar en similitud con lo que sería nuestra escala de notas. De 0, bueno, ahora no, desde 1 hasta 6 es reprobado. De 6 al 9.9 es desaprobado. Y del 10 hasta el 20 es, en todo el rango, es aprobado. Pero si quiero, puedo decir del 10 al 13, aprobado. Del 13 al 15, aprobado muy bueno, y del 15 al 17, del 17 al 20, del 18 al 20, excelente, una cosa así. Pero si yo digo, tengo 10.0, está cayendo en la característica de ser aprobado. Entonces, el decir que hay un grupo de alumnos que están aprobados no significa que todos tengan la misma nota. Uno va a tener un 10, un 11, un 15, un 18. ¿Sí? El resultado es aprobados. Características similares. ¿Sí? No significa que sea el mismo número. Esa va a ser la figura que vamos a trabajar aquí cuando aprobamos una hipótesis nula o una hipótesis alternativa. Cuando sería la hipótesis nula, hemos dicho que las medias de las poblaciones son iguales o semejantes, ¿sí? Entonces, acá voy a agregarle mejor, iguales o semejantes o similares, ¿sí? Entonces, eso es un poco para ampliar el panorama de decir, está en la misma calificación, pero no significa que tengan la misma nota, ¿no? Están en el grupo de calificación de aprobados, pero uno tiene un 10, un 11, un 15. En cambio, con la alternativa, sí, ya hay mínimo una que me va a diferenciar de las otras. Si es que todas también podrían ser diferentes. Entonces, siempre se pide, siempre se pide que se contemple que las poblaciones de esas muestras donde estamos tomando, las muestras que estamos tomando de ciertas poblaciones, deban de tener varianza semejante o varianza similar. A ese término, a ese contexto, en el campo estadístico, eso se llama la homocedasticidad. ¿Sí? Eso significa que tienen igual varianza. El ANOVA o el AMBA es un método paramétrico. Voy a tener un parámetro que me va a servir de elemento de comparación frente a un estadístico que lo voy a obtener de forma calculada. ¿Sí? Entonces, aquí como referencia, como par de comparación que vamos a tener, así como tenemos población y muestra, aquí vamos a tener parámetro y estadístico. ¿Sí? Donde estadístico es el valor que lo voy a obtener de cálculo. Y eso es lo que me va a permitir la tabla del análisis de varianza o tabla AMBA. El parámetro lo voy a obtener de tablas, y en este caso de la tabla de Fisher, y el estadístico mediante el diseño del modelo que estemos
estudiando, me va a permitir hacer esa conclusión de saber si es que los elementos que he puesto en experimento, si sus tratamientos son de efectos iguales o efectos diferentes. ¿Sí? Y por eso digo, aquí para facilidad uno dice tratamientos iguales, como puse acá, o la media de las poblaciones son iguales. Realmente lo que se pide ahí, o lo que se dice ahí más directamente sería los efectos del tratamiento aplicado son iguales o semejantes o similares, según la palabra. Entonces, si es que no tengo esas dos condiciones anteriores, entonces no la puedo evaluar mediante Fisher. La estadística me da otra opción. Esa es la bondad que tiene la estadística. Tú te fijas un camino, te fijas un método, pero si por alguna razón alguno de esos requisitos no los puedes considerar, por alguna razón, siempre hay una opción alternativa. Entonces eso, métanselo en la cabeza, siempre es factible de dar una respuesta. Una que es la situación óptima y otra que es una respuesta de solución alternativa. En este caso, aquí yo le he puesto su oponente, por decir así. Este nombre lo escuché en un curso que nos dieron de investigación y hay más personajes que han hecho sus estudios en estadística y cada quien pues ha planteado su teoría y ha sacado sus parámetros. Entonces existen tablas de montones de personas dedicadas a la estadística. Pero el par de Fisher, en este caso de la tabla Fisher, que es paramétrico porque ahí ya son valores que han sido conseguidos, desarrollados N veces, y esos valores se toman como elemento de comparación, que es mi parámetro. Si es que no se cumple de que tengan varianzas iguales o que tengan distribución normal, ya lo tendríamos que analizar mediante el test de este señor Kruskal-Wallis. Entonces, pero no nos vamos a meter ahí, nos vamos a quedar solamente con Fisher, pero a manera de cultura, así como estoy diciendo, el par de población es muestra, el par de un parámetro es un estadístico, el par en todo caso de la tabla de Fisher es la tabla de Kruskal-Wallis, ¿sí? Cuando no se cumplen las condiciones necesarias para aplicar Fisher. Entonces, ¿qué hace? El método paramétrico es la ANOVA o el AMBA de una sola vía, que lo que te evalúa es, en este caso, el tratamiento. ¿Sí? Me evalúa el tratamiento, por eso se le dice un AMBA de una sola vía. ¿Sí? En cambio, cuando no son paramétricos, cuando no se cumplen de que sea de distribución normal o que se sepa que no tienen varianzas iguales, entonces se aplica el test de Kruskal-Wallis. ¿Sí? ANOVA de una vía, y acá lo que se hace es aplicar Fisher. Entonces, me dice, su hipótesis nula establece la igualdad de 3 o más medias de población. Hemos dicho 2. 2 o más medias. ¿Sí? Por lo menos yo puedo comparar una que sea mi modelo y la otra es la que estoy probando. Eso cuando no quiero arriesgar mucho. Sí tengo información de la forma que siempre aplico. Eso me sirve de referencia. Y empiezo a intentar de probar con otra forma distinta a la que siempre he usado. ¿Sí? Y si no, de frente uno puede hacer 4 tratamientos, 5 tratamientos. Entonces todo va a depender también inclusive de para desarrollar los experimentos, contar con el dinero, contar con todos los insumos, contar con el personal sobre todo, para poder hacer la recolección de la data. Eso primero, y también
hacer la planificación para poder ejecutar ese experimento y después recoger la data. ¿Sí? Entonces tengo que mi hipótesis nula va a estar representada por el valor medio, entonces significa que las medias van a ser iguales, las medias de esos tratamientos que se va a trabajar, y en todo caso su alternativa dice que por lo menos una de esas medias es diferente. ¿Eh? Entonces, esa va a ser nuestras hipótesis nuestras hipótesis que vamos a plantear, que sea en la nula es igualdad. ¿Ve? Eso significa que tenemos que ver cómo es que, esto creo que mejor lo pongo entre paréntesis para que no se vea que es algo que vamos a tratar, sino que el complemento del modelo estadístico que estaríamos trabajando. Como les digo, la estadística siempre va a tener un abanico grande de posibles situaciones de buscar solución. Entonces, para que podamos realizar el análisis de varianza, tenemos que ver sobre qué vamos a trabajar. Entonces, ahí tenemos que ver, el primer elemento es qué quiero probar, ¿sí? ¿Qué quiero constatar? Entonces, voy a tener algo que sí voy a medir, que sí voy a controlar, y otros que van a variar según lo que esté en el entorno. Entonces tengo la variable dependiente, cuantitativa, numérica, porque eso es lo que me va a llevar a hacer mi recolección de data. ¿Sí? Y esta variable dependiente es la variable cuya media estaríamos comparando según este modelo de análisis de varianza, ¿sí? Esta metodología. Y la variable dependiente es la respuesta que obtenemos. Voy a aplicarle acá también. Es la respuesta obtenida. Entonces, si esta es mi respuesta obtenida, eso entre paréntesis o en palabras simples, son los datos. ¿Sí? Son los datos que estamos recogiendo. Entonces, es muy importante identificar bien qué cosa es lo que quiero recoger del experimento. Entonces, en la clase anterior ya les he hablado de criterio. El criterio es el que me va a permitir decidir entre si acepto una hipótesis nula o una hipótesis alternativa. ¿Sí? Y si dentro de la hipótesis alternativa, donde los efectos de los tratamientos van a ser diferentes, decisión, ¿cuál va a ser mi toma de decisión? ¿Por cuál me voy? Entonces ahí hay que ver otros factores que van a intervenir, que puede ser ya no solamente la planteada en el experimento, sino factores de clima, factor económico, factor de situación del entorno. Entonces, varias de esas cosas van a influenciar en nuestro resultado. Si tengo una variable dependiente, que es la que yo como investigador la manejo, la voy dosificando, entonces quiero ver en 2 tratamientos, en 3 tratamientos, la aplicación de ese factor, también voy a tener esa variable independiente. ¿Sí? Entonces, la variable dependiente es mi variable respuesta, es lo que voy a anotar en mi registro de datos. Pero también existe la variable independiente. Que podría ser cuantitativa, puede ser cualitativa. De eso ya lo vamos a ver en el siguiente modelo, después del primero. Entonces, esa variable independiente, esa no la estamos controlando. En el ejemplo que vimos sobre la dosificación en el llenado, ¿sí? Directamente la operación de llenado y el peso que quiero obtener, que era 458, 9 gramos, va a depender de
el dispositivo que se abre y cierra y me permite llenar las bolsas o los frascos o las latas del producto. ¿Y cuál sería una variable independiente? Por ejemplo, que en el momento menos pensado se cortó la luz y ya no voy a tener más producción. Es una variable independiente que yo no la manejo como investigador, como experimentador, no la manejo. Y me puede fastidiar en mi desarrollo del experimento. O el caso de en una fábrica que se esté haciendo un determinado tipo de proceso y de pronto de las otras áreas, qué sé yo, algo se les ocurrió y decidieron no trabajar por algún reclamo que se haga, y estos van, por ejemplo, de área en área para tratar de sacar a los trabajadores. Eso no lo puedo controlar, esa es una variable independiente. Entonces, estas variables independientes generalmente no forman parte del estudio, pero hay que tenerlos presentes para evitar que nos interrumpan el proceso experimental. A ver. Entonces me pide conocer las condiciones para aplicar el análisis de varianza. Conocer las variables, el tipo de variables que voy a trabajar, que va a ser independiente y dependiente. La dependiente la voy a manejar yo como experimentador y la independiente es la que está en nuestro alrededor. ¿Qué más? Necesitamos que se cumpla, que exista una normalidad, o sea, que la data tomada sea de una distribución normal, independientemente de su comportamiento que tenga. Puede ser una varianza mayor, una varianza menor. Entonces, también es parte de la experimentación y el trabajo en análisis de varianza que exista homogeneidad de varianza. Entonces, tengo tipos de variables, tengo que sean de distribución normal, que sean de varianzas homogéneas, las poblaciones donde vamos a sacar los datos. ¿Sí? Dentro de varianzas vamos a trabajar con estos dos, Cochrane y Levene, que más adelante vamos a hacerlo ya aplicativo. Entonces, para comprobar, antes de hacer el análisis de varianza, para comprobar de que mi data tienen homogéneas, varianzas homogéneas, si es que tengo igual cantidad de datos, sería usar el test de Cochrane. Entonces, ayer también me preguntaron, ¿qué pasa si se pierde uno de esos datos? No se tiene. También les dije, la estadística me permite encontrar solución. O sea, sin modificar nada, porque si no pude recoger ese dato es porque pasó algo, ¿no? Intempestivo, y uno continúa trabajando. Esa data vale, ya no tienen n's iguales, por lo tanto hay otra herramienta con que se pueda comprobar. Y en ese caso, cuando los n's diferentes, se usa Levene. Entonces siempre hay un par, como les digo, ¿no? Y mientras más grande sea la muestra, entonces como que se tiene mayor cantidad de información, entonces no se puede dudar de las condiciones fijas que se pueden tener. Y por eso es que se prefiere que esas cantidades tomadas de la muestra no sean de 4 o de 5, porque eso no representa nada. Y más que seguro que pueden ser muy disímiles en su varianza. ¿Sí? Pero en el caso de la clase, pues si yo les pongo 30 o más, tendrían que darle la práctica para su casa, ¿no? Entonces ahí aquí en el salón, en aula, vamos a trabajar 5, 6, 7, 10. ¿No? Tienen la ayuda de la computadora, de que en ese aspecto no hay problema, solamente sería el traslado de los datos, ¿no? Análisis de varianza, realizar el estudio de uno o más factores sobre la media o la varianza de una variable medida, efectivamente, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer, descomponer esa variabilidad total en cada uno de los elementos que tenemos. Como aquí tenemos un solo elemento a trabajar, que es el tratamiento, me queda
la otra partecita como efecto del azar o de la parte aleatoria. Y ese es el residual, o lo vamos a conocer como error, más directamente. ¿Sí? Entonces va a haber un total donde se debe efectivamente a el efecto de cada tratamiento, y ese residual también me va a dar la sumatoria para mi variabilidad total. ¿Sí? Ese es internamente, la residual o la del error va a estar internamente. En cambio, esta es la que me va a dar la referencia entre tratamientos que estoy aplicando. Eso lo vamos a ver en fórmula ya. Entonces, aquí tengo mis muestras, mis poblaciones, y de aquí estoy sacando mis muestras. Entonces tengo que comprobar que esas varianzas sean semejantes o similares. ¿Sí? Entonces ahí es donde me interesa trabajar con las varianzas. ¿Qué más me dice? Es un modelo de efecto fijo. ¿Por qué? Porque solamente me va a servir para esa data que estoy tomando. Si yo estoy trabajando con, a ver, una marca de harina para hacer galletas en una fábrica, ¿sí?, alimenticia. Si ahorita viene la harina de, qué sé yo, de Centroamérica, no sabemos si va a tener un mismo rendimiento, un mismo efecto. Entonces, los resultados que se tengan en una aplicación va a servir solamente para ese evento, no para eventos similares. ¿De acuerdo? Modelo de efecto fijo de análisis de la varianza se aplica a las situaciones en que el experimentador ha sometido a un grupo que está, o material, analizado a varios factores. Cada uno de ellos va a afectar solo a la media, permaneciendo la respuesta como una distribución normal. Entonces, siempre vamos a trabajar, debemos tener la certeza de que esa data que estamos recogiendo pertenece a una población con distribución normal. En el modelo se supone cuando el investigador se interesa únicamente por los niveles del factor, en este caso del tratamiento, ¿sí?, va a haber cualquier variación que podamos observar, y esa ya será debido a efectos residuales o efectos del error experimental. Aquí está recordando lo que han hecho ustedes en estadística. La varianza, que usa las letras griegas generalmente, dividido entre el n total de una población frente a la varianza muestral. Es una S minúscula y se da con una n minúscula de acuerdo al tamaño de la muestra que se esté trabajando. Y ojo, aquí no hablo de desviación estándar, ¿no?, que sería el valor de la raíz cuadrada de una varianza. No, aquí estamos hablando de varianzas. Ojo, ahí ustedes pueden tener un cierto conflicto si tienen calculadoras. Bueno, ahora en computación va directo, ¿no? O sea, es aplicar los datos y punto. En cambio, cuando se tenían las calculadoras estadísticas, ahí sí había el problema, ¿no? A veces se confundían en hallar la desviación estándar o la varianza en sí. Y los resultados salían otros, ¿no?, a pesar de que trabajaba con los mismos valores. Entonces, con esta vamos a trabajar. No vamos a trabajar con toda la data existente de lo que queramos analizar. Siempre se va a trabajar con una muestra. De ahí el par que les decía. La población y la muestra. Ese es el par. Siempre uno es referencia para el otro. Entonces, esta formulita hay que trabajarla para poder transformarlos en lo que queremos para nuestros modelos. Hay que hacer la famosa partición de la suma de cuadrados, ¿sí? Y usamos la fórmula de la varianza. Entonces, ¿quién hizo este detallito de desagregar esta fórmula y ponerla en otra presentación distinta?
el señor Fisher. El señor Fisher también se le conoce, en lugar de decir la tabla AMBA o análisis de varianza, se conoce como el ANOVA de Fisher o el análisis de varianza de Fisher. ¿Sí? Y bueno, se sigue utilizando la tabla de Fisher. ¿Cómo hacemos? Entonces, nuestra fórmula, esto está como denominador, es la sumatoria de esas diferencias elevado al cuadrado y es la varianza. Entonces, lo que vamos a hacer es despejar esto. Esto lo pasamos al lado izquierdo y me queda una igualdad. ¿Sí? Esto al lado izquierdo, la pasamos para acá y me queda esta igualdad. Listo. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la diferencia entre el dato y el valor de la media total. Miren, les mencioné que cuando identifico al dato, tiene nombre y apellido, I y J, y que va a ser la fila y la J la columna, en que se ubique dentro de unos cuadrantes. Y este va a ser el X punto punto, o sea, es el X total de todos los datos. Pero como tenemos los datos tomados por tratamiento, entonces voy a tener un valor medio solamente el tratamiento. ¿Sí? Entonces, si tengo 2, 3, 4 tratamientos, voy a tener 2, 3, 4 medias de tratamiento. Pero si yo sumo todas las medias, voy a tener este valor. ¿Sí? Este sería la media de las medias. Listo. Tenemos aquí, entonces, aquí se hace un artificio matemático. Me dice que sumo y resto un mismo término. Coloco el término que corresponde a la media de cada tratamiento. La coloco con un signo más, con un signo menos. ¿Sí? Estos se fueron para allá. Aquí. ¿Eh? Este es el elemento que estoy agregando. ¿Sí? Es más la media de tratamiento y menos la media de tratamiento. Se supone que no me altera el resultado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me queda ahora? Lo reacomodo, ¿no? Porque todo está dentro de este caso. Lo reacomodo, pongo cada uno de los datos con su media. Tengo aquí, y esta es la media de, ¿sí? Pero me interesa que estén restándose para hacer la similitud con la varianza, la fórmula de la varianza. Entonces, esta de aquí va a pasar a estar juntito al dato base, por decirlo así. Y después junto el más, ¿no? La media que tiene más, la media de tratamiento, el resto de la media total. Esa es mi ubicación. ¿Ve? Entonces queda el dato restado de su propia media. ¿Sí? Por eso hablábamos de que íbamos a comparar medias. Y luego, a ese otro grupo, le coloco los paréntesis, no altero nada. ¿Sí? Y ya tengo esta forma de expresión. ¿Qué cosa me representa? Una suma notable, ¿no? Este sería, por decir, A y este sería B, porque son diferentes en sus contextos. Entonces sería A más B elevado al cuadrado. Producto notable tengo ahí, de los cuadrados. Y entonces, ¿qué me queda? ¿Ve? Tengo aquí un A más B. ¿Sí? ¿Se capta o no se capta? Y este es el A y este es el B. Entonces, procedo a doble el primero, cuadrado el primero, doble el primero por segundo, más cuadrado del segundo. Y elevo, meto las sumatorias. ¿Sí? Esta está todavía afuera con corchete. Después la meto en cada uno. Y después me acuerdo de otro detalle, que cuando yo tengo las diferencias, tanto del contexto de un solo conjunto con el completo, esas diferencias me van a dar 0. ¿Sí?
Entonces toda esta expresión va a ser igual a 0. Y si toda expresión esto es 0, entonces me queda el cuadrado del primer grupo con el cuadrado del segundo. ¿Sí? Entonces con estos 0 me queda solamente el dato base restado de su media. Luego, la media de un tratamiento restado de la media total. ¿Sí? Y este de aquí es donde empezamos a dar origen ya a las fórmulas del primer modelo para análisis de varianza, que va a servir para el primero, el segundo y todos los demás. ¿Qué más? Sería elevar al cuadrado. ¿Ve? Sería elevar al cuadrado cada una de ellas. Entonces, esta primera parte, esta acaba de ser sumatoria de este cuadrado más, perdón, hago las sumatorias xj, x y j con x punto j. xj con x punto j. Estos son los tratamientos. Este va directamente al dato base con su propio valor medio. ¿Sí? Y después tengo acá los valores de la media de cada tratamiento menos la media de todo el experimento. Entonces, esto es entre tratamientos, por eso me va a representar después a la suma de cuadrado de tratamientos. Y este de aquí es entre los datos de un solo tratamiento, eso me da el error. Ahí donde se va a ver el rango, la amplitud que se tiene. Y esta otra que es los dos extremos, el dato base con la media total, esa es mi suma total. Y de esa forma tengo yo que la fórmula para la suma del total va a ser cada uno de los datos. Después elevo esto, efectúo los cuadrados. ¿Sí? Efectúo los cuadrados. ¿Sí? ¿Podría explicarme de nuevo los otros dos componentes que representan? ¿Este de acá? Sí, los dos de la derecha. Ya, por eso les decía, este de aquí es la representación de un tratamiento, la media de un tratamiento, restado de la media de todos los tratamientos. Este es el efecto entre tratamientos. Si ustedes ven en los libros, les va a decir la suma entre tratamientos y la suma de cada tratamiento. Y por eso es que acá abajo le pongo suma cuadrada de tratamientos, porque lo que se quiere comparar es la diferencia entre uno y otro tratamiento que se haya aplicado en el experimento. Y este de aquí ya queda el error interno entre cada tratamiento. Y eso se toma pues efectivamente como suma cuadrada del error. Y si ustedes identifican es el dato base menos su propio valor medio. Es algo así, métanse en la cabeza una especie de rango que se está midiendo, ¿sí? Dentro de un mismo conjunto de datos. En cambio, este de acá sí me está midiendo la representación de un tratamiento frente a todos los demás tratamientos, por eso se llama suma de cuadrados entre tratamientos. Y esta es la que actúa desde el valor base y la media total, por eso es que le corresponde trabajarse a esa partecita como la suma de cuadrados totales. Aquí están. Mi suma total trabaja con el dato base elevado al cuadrado. Esto, como les decía, hay que elevarlos al cuadrado. ¿Sí? Y luego me va a quedar este punto al cuadrado. Va a ser ese es mi total. El total de los datos elevados al cuadrado entre la cantidad de datos que tengo. Por repeticiones tengo el valor máximo n y por tratamientos el valor máximo hemos dicho r. ¿Sí? Entonces, este va a ser el total cuadrado de todos los datos entre todos los datos. Por eso es que en láminas anteriores se decía se va a trabajar con la expresión del valor medio, ¿sí? O de la media, porque siempre estamos dividiéndolo entre la cantidad que me representa el todo de los cuales he tomado. ¿Sí? Y por facilidad, le llamamos FC, que es factor de corrección. ¿Sí? Para no estar escribiendo todas estas letritas,
normalmente lo simplificamos poniendo FC, aquí FC, y sabemos que ese factor de corrección es el total de los datos elevado al cuadrado. Hay dos puntitos, es total de tratamientos y total entre tratamientos. ¿Sí? Total de cada tratamiento y total entre tratamientos. Es el total elevado al cuadrado entre la cantidad de datos que hay. Entonces se hace una especie de media también aquí. El tratamiento va a ser cada uno de los datos, el T.J, el J va a representar si el tratamiento es 1, el J2, el tratamiento 2, J3, ¿sí? Entonces, si dijimos que el máximo para las observaciones era n, su raíz de denominación es la letra I. La letra I va a ir desde 1 hasta n. Y para los tratamientos, dijimos el máximo es R. La forma de hacerle seguimiento a los tratamientos es dándole una segunda identificación, que es la letra J para los tratamientos, y va desde 1 hasta R. ¿Sí? Entonces, tengo aquí, que aquí estoy sumando la suma de los totales de tratamiento, de cada tratamiento, la suma de cada tratamiento elevado al cuadrado, entre la cantidad de datos que tiene ese tratamiento, menos el factor de corrección. Y luego el error es la diferencia. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener que trabajar, uno, cada juego de datos a cada valor hay que elevarlo al cuadrado para poder hallar la suma de cuadrado. Y como estamos evaluando los tratamientos, entonces aquí tengo el total de cada tratamiento, punto J. El punto es la suma de todos los datos, todas las observaciones del tratamiento J, cuando J sea 1, sea 2, sea 3, o sea, ahí sumo toditos los tratamientos, los totales de toditos los tratamientos, y lo elevo al cuadrado. Y lo divido entre la cantidad de datos que me ha dado ese total. ¿Sí? Eso como fórmula. Aquí, visto con otras letras, ¿sí? Mi doble sumatoria de los datos al cuadrado menos el factor de corrección. En tratamiento va a ser la sumatoria de los totales al cuadrado menos factor de corrección, y el error simplemente sale por diferencia. ¿Sí? ¿Dónde lo voy a llevar? Lo voy a llevar a la famosa tabla AMBA, a la tabla del análisis de varianza. ¿Qué partes va a tener? Va a tener FB, es la fuente de variación. O sea, ¿de qué se trata? Vamos a tener, evaluando el tratamiento, tenemos un efecto total y por el azar sale el error. ¿Sí? Entonces, son dos partecitas que se van a generar, una debido al efecto en sí del tratamiento y se forma otro poquito que es el efecto del azar. Otra parte, no poquito. Lo ideal es que sea poquito el efecto del error o del azar, pero a veces si es que no cumplimos las normas de requisito, de repente el elemento azar, ¿no? La fuente de variación que corresponde al error, al azar, sale más grande. Eso significa pues que no hemos tenido la planificación, el diseño adecuado para hacerlo. ¿Qué va a salir? Va a salir. Muchas veces la suma al cuadrado del error sale más grande que la del propio tratamiento. Eso de ahí simplemente va a significar que no hemos escogido los valores adecuados de los elementos a comprobar. O no hemos tomado la cantidad de datos aconsejable para que sea el representativo de ese tipo de datos, de esa población que queremos analizar. ¿Sí? Entonces, aquí en Salón, como vamos a trabajar con 8, con 10, puede ser que nos salga el valor del azar más grande. Porque ya les dije, normalmente debe ser la mayor cantidad de datos, y si sigue una distribución normal me piden que sea 30 o más datos, mínimo, para que más o menos tenga una representatividad. Y si aquí en el curso vamos a usar
7, 8, 10 datos, tenemos más alta probabilidad de que me salga que la suma de cuadrado del error sea mayor, ¿sí? Y eso, la justificación es eso, que tengo poquitos datos, ¿sí? Entonces, pero se sigue analizando. Y por eso es la característica de el diseño del experimento, que debe ser repetitivo, ¿sí? Que sea medible y que sea repetitivo la forma de lograr la recolección de datos, ¿sí? Bueno, la otra columna es la suma de cuadrados, que es lo que ya he logrado calcular con esta fórmula. Entonces, la segunda columna ya va a ser esos datos que hemos calculado. Y por supuesto que si aquí evalúo los datos que tengo, tanto para el total, tanto para los totales de tratamiento, el error sale por una simple diferencia. Entonces, si calculo mi total y calculo mi tratamiento, esto sale por diferencia. ¿Sí? Tercera columna va a ser los grados de libertad. ¿Qué significa los grados de libertad? Significa que la holgura que voy a obtener para poder predecir algo. Entonces, mentalmente pónganse ustedes que yo tengo aquí en la mesa, ustedes tienen ahí en su mesa, 3 vasijas boca abajo, y en una de las vasijas les pongo un caramelo. Y los muevo. Entonces yo les digo, a ver, si tengo 3 vasijas y en una de las vasijas hay un caramelo, ¿cuántas veces ustedes pueden levantar la vasija para poder saber dónde está el caramelo? Dos, A ver, profesora. Dos. ¿cuánto? Dos. 2. 2. ¿Quién me dijo eso? 2. ¿Kenny? Vicaña. ¿Vicaña? Vicaña. Sí. Vicaña. Ya, efectivamente 2. Porque si tú levantas una, no está, me quedan 2. Entonces, de esas 2 que te quedan, si levantas la que tiene caramelo, perfecto. Has tenido que levantar 2 veces de 3 que tenías. Si en esa segunda, en esos 2 que te quedan, levantas una y no te sale tampoco, ya sabes con certeza que en el tercero está el caramelo. Entonces, generalmente los grados de libertad es eso. Siempre deja la opción de que sea -1 de los elementos que tengamos analizando. Porque si no nos sale en los primeros que hemos levantado, pues en ese último que queda es fijo. Entonces ya ahí con certeza uno dice, ahí está. ¿Sí? Entonces, a eso se refieren los grados de libertad. Siempre va a ser la cantidad de elementos que tenga tanto el tratamiento como el total, -1. ¿Sí? En el peor de los casos, no me salieron si tengo 6 tratamientos, levanto 1, 2, 3, ¿no? Y cuando uno es bien, bien piñoso, recién le queda en el último, ya, con seguridad está ahí, ¿sí? Entonces uno tiene la certeza, la predicción de que en ese último está, y solamente han levantado toda la cantidad -1. Ese es el significado de grados de libertad. ¿Y en función a qué? Si hablo de tratamiento, tengo R tratamientos, mi grado de libertad va a ser SR-1. Si hablo del total, el total es N por R. Entonces va a ser N por R -1 también. Y el error sale por diferencia. ¿Sí? O sea, para el error no tengo fórmula, simplemente es la diferencia. ¿Y qué más me queda? Me queda que la cuarta columna es el cuadrado medio. Se le llama cuadrado medio y esas son sus siglas. ¿Y qué es el cuadrado medio? Es simplemente este valor de la segunda entre el valor de la tercera. Ese es mi cuadrado medio. Si quiero tratamiento, si quiero hallar mi tratamiento, el cuadrado medio del error, igualito. Suma de cuadrado del error entre grados de libertad y me da el error. Aparentemente, esta columna es el valor de la varianza. Por eso es que se llama análisis de varianza. Sin querer, hemos trabajado más con medias, pero estos valores me representan el valor de la varianza. ¿Sí?
Entonces, ¿qué más me queda? Y después ya tengo mi F calculado, que el F calculado es el parámetro, perdón, el calculado es calculado, es el estadístico. Eso no puedo agregar. Y el teórico es el de tablas. F de tablas uno dice, ¿no? Que es el F teórico, ese es el parámetro. Con ese me voy a comparar. Entonces, ¿cómo lo hago? Este que está resaltado es un valor clave. Siempre hay que verificar que se haya calculado de forma correcta. Ahorita no hay problema. Cuando veamos los problemas de más adelante, ahí sí va a haber problemas si es que no hay una buena atención y una buena organización de los datos. ¿Por qué? Porque este me va a servir precisamente para hallar este componente que me va a permitir hacer la comparación y después hacer mi toma de decisión, análisis y decisión. Entonces, ¿esto cómo se calcula? Se calcula el tratamiento entre el error. Y ahí está mi valor de mi F calculado. Y ese F calculado lo voy a comparar con un F de tabla, que generalmente es el 95%, y va a ser el mismo orden. Los grados de libertad del error entre grados, perdón, grados de libertad de tratamiento entre grados de libertad del error. Versus, pero no entre. Entonces, en la tabla Fisher, una línea, la línea horizontal, va a ser lo que corresponda a la cantidad de tratamientos y según mi grado de libertad que tengo, busco ese número. Y en el otro lado va a ser la cantidad de el error. ¿Sí? Entonces, hago el cruce. Por un lado tengo los grados de libertad para tratamiento, por el otro la del error, y donde se cruce, ese va a ser mi valor representativo. Y luego, en función a esto, voy a tener que tomar decisiones. Este es análisis y decisión. Yo miro mis valores. Si es que este valor, ¿qué me queda? Primero la hipótesis. Planteo mi hipótesis nula. Digo que todos mis tratamientos que he aplicado son de efectos iguales. Si no se cumple eso, la alternativa, que mis tratamientos son diferentes, por lo menos uno de ellos. ¿Sí? Entonces, cuando tenga que tomar la decisión, tengo dos opciones. ¿Ve? Aquí viene la toma de decisión. Aquí hemos hecho toda la parte del análisis y cuando ya tengo estos dos valores, me lleva al campo de toma de decisión. ¿Qué hago? Me dice, si es que este valor del F calculado es menor que el F teórico, acepto la hipótesis. Pues aquí se dice, acepto la hipótesis. ¿Y qué significa aceptar la hipótesis? Miro mi hipótesis. Los efectos de los tratamientos son iguales. En palabras simples, los tratamientos son iguales. ¿Sí? Suponiendo que no salga esa figura, me dice, si el F calculado es mayor que el teórico, acá me sale, por ejemplo, 3.25 y miro el de tabla y me sale 2.40 y tantos. Mi F calculado es mayor. Entonces, si mi F calculado es mayor, se rechaza la hipótesis nula y tengo que decidir tomar lo que me dice la alternativa. Entonces, aquí sería rechazo, que mi F calculado es mayor que el F teórico, y la decisión es que los tratamientos son diferentes. ¿Sí? Que sería rechazo a la nula, significa aceptar la alternativa, y la alternativa me dice que son defectos iguales. Son las dos únicas condiciones que tenemos aquí para hacer la toma de decisión. Y esa es toda la teoría del análisis de varianza y sintetizado o resumido en su tabla AMBA. ¿Ven? Todo lo que he hablado anteriormente está aquí, sintetizado en esta tablita. Y con esta tablita es la que vamos a jugar todos los 4 meses. Entonces, por eso esta primera parte para mí es muy importante para que ustedes lo interioricen. ¿Sí? Ya más o menos han visto cómo es que aparecen esas fórmulas, en base a qué, a la varianza. ¿Sí? Y luego ya vamos a entrar a lo que es la aplicación.
Aquí les presento la tabla de Fisher al 95%. ¿Eh? La gráfica de Fisher, de la distribución Fisher, que es esto. Aquí le han puesto 0, pero no comienza de 0. Si ustedes ven todos los valores que puede tener, 1.29. Y acá puede ser 40, 50, 60. Entonces acá en el punto máximo me llega a 1, no llega a este valor 0. Entonces miren ustedes, en la parte superior de la tabla Fisher dice, esta es la información para los grados de libertad del numerador. Y esta de aquí para el denominador. Y en el numerador que dijimos que va, los grados de libertad de tratamiento. ¿Sí? Entonces de aquí vemos los grados de libertad de tratamiento, que serían mis tratamientos -1. Y acá la del error. ¿Sí? Grado de libertad del error. Entonces acá tengo el denominador, sería el error. ¿Ven? Si yo tengo 4 tratamientos, entonces acá sería 4 menos 1, 3. Busco aquí, grado de libertad 3. Y si tuviese, qué sé yo, 20 datos totales, ¿sí? 20 datos y tengo acá 4, a ver que tenga que 4 por 5 repeticiones. Si tengo 4 acá y digo que es 3, 4 por 5, ¡ay Dios! Espérense un ratito, voy a traer mi cargador. Se acabó. Ya. Uf, qué suerte. Se acababa la batería. Bien, entonces yo les decía, si este es 4 tratamientos, 5 repeticiones, tengo 20, tengo 19 aquí. 19, este es 4, este es 3. 19 menos 3, 16. ¿Sí? Entonces me dice que es grado de libertad de tratamiento y grado de libertad del error. Acá sería 3 y acá sería 16. Busco acá 3. Y en la vertical, grado de libertad del error. Me sale 3.24. Entonces, 3.24 en mi F teórico. Y si me sale, ¿qué les dije acá? 5 y tanto, mi F calculado es mayor. Entonces, se rechaza la hipótesis nula y se acepta que los tratamientos son diferentes. Cuando es diferente, ya viene otra situación. Yo quiero saber cuál es el mejor, con cuál quiero trabajar. Entonces entraría otra etapa más de teoría. Hasta aquí. ¿Cómo aplicar el análisis de varianza? ¿Sí? Entonces tengo acá frutas, pero cada una de las frutas tienen su característica propia, tienen su contenido específico, sus bondades, cada una de ellas. Entonces, ¿cómo aplicaríamos eso? Aquí tengo un ejemplo. Si no leen eso, miren los datos. Entonces tengo, ¿cómo están? Están en forma horizontal. Entonces, siempre ustedes identifiquen. Para mí, debería estar siempre los tratamientos arriba y las repeticiones hacia abajo. Pero siempre ustedes verifiquen. Miren aquí, me dice que estas son las observaciones, 1, 2, 3, 4, 5. Y acá estoy aplicando algodón en este porcentaje. ¿Sí? Entonces significa que tengo 5 tratamientos y cada tratamiento con 5 repeticiones. Lo primero que hay que hacer es
sumar para hallar los totales de tratamiento. ¿Sí? Aquí hemos sumado los totales de tratamiento. Y si sumo esto en vertical, tendré el total del tratamiento, el T punto punto. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vean un T.J, un TI punto, significa que es, si es punto J, es el total de tratamiento J. J cuando sea 1, cuando sea 2. Y si ven un TI punto, están midiéndolo, están sumándolo por las filas. ¿Sí? Por la fila 1, por la fila 2, por la fila 3. En este caso todavía más nos interesa si es que colocamos los tratamientos en la parte superior. En este caso están los tratamientos en la vertical. Aquí tenemos que sumar en horizontal para hallar el total de tratamiento. ¿Cuántos datos he usado para hallar este 49? 5. 5 datos. ¿Cuánto? Miren, que está 5 por 5. Vargas Cadilla, ¿cuánto dijo? No lo escuché, profesora. Si yo sumo los valores, por ejemplo, del tratamiento de algodón 20% y me da 77. Este 77 ha salido de ¿cuántos valores que he tomado? De 5 valores. De 5 valores. Y eso está aquí, ¿no? Porque son 5 repeticiones. O sea, este 49 sale 49 de 5 datos, pero de esta condición. Este acá será 108 y también han sido 5 datos, pero cuando la condición ha sido 30% de algodón. ¿Eh? Eso mirando los datos. ¿Qué cosa dice? Ahora sí se van a la lectura si quieren. Un ingeniero está haciendo un nuevo producto, quiere maximizar la resistencia a la tensión de una nueva fibra sintética. ¿Sí? Entonces, a esa fibra sintética le quieren aplicar alguito de algodón para ver qué pasa. ¿Sí? Para ver si tiene tan buena resistencia o no. ¿Sí? Entonces, ¿y eso para qué? Dice, se va a emplear en la manufactura de telas para camisa de hombre. El ingeniero sabe por experiencia que la resistencia está influida por el porcentaje de algodón, ¿no? Entonces, una fibra sintética, de repente ustedes estiran, estiran, estiran y se sigue estirando hasta que llega un punto, por supuesto, de rotura, ¿no? Eso es ingeniería de materiales. Pero si un algodón, ustedes, una fibra de algodón, ustedes le estiran y el toque se rompe. ¿Eh? Entonces, pero la idea de la confección no es que se use telas sintéticas. Una, porque en verano hace calor, de repente te hace sudar más, estas cosas. Entonces, siempre se busca una mezcla entre la tela sintética, la fibra sintética que es más resistente, frente a el algodón que tiene más característica de tela, no de bolsa plástica, ¿no? Entonces, siempre se busca esa figura, que la prenda de vestir tenga cierta resistencia, ¿sí? Con la presencia del algodón y que no sea una camisa de plástico, por decir así. ¿Sí? Entonces, se busca esa mezcla y se quiere investigar aplicando un 10%, un 15%, un 20%, un 25%. Entonces, de a poquitos, ¿ve? Entonces, aquí se está probando 5 distintas cantidades. ¿Sí? Ha podido ser 2, ha podido ser 3. 5 cantidades. Entonces, si le pongo más algodón, va a ser más fácil que se rompa. En cambio, el plástico generalmente tiende a estirarse más, ¿no? Entonces, miren ese concepto, ¿eh? Hay que meterse en todo el concepto de los materiales. Por eso es que ustedes tienen ahí el curso de ingeniería de materiales. Entonces me dice, se sospecha que el contenido de algodón debe tener aproximadamente entre un 10 y un 40%, porque más allá ya es una tela que si ustedes de verdad la jalan con gusto, se rompe, ¿no? Más rápidamente. ¿Sí? Entonces quieren
mantener calidad, ¿sí? ¿Y eso para qué? Porque mientras tengan un porcentaje de fibra sintética, va a ser más fácil tener la buena presentación de la tela. Ustedes una ropa de algodón se arruga bastante. Tiene que hacerse un planchado, pero inclusive hasta poniéndole su trapito con agua húmeda, ¿sí? En cambio, si mezclan fibra de algodón con fibra sintética, ustedes la lavan, la cuelgan y se la pueden poner al toque, ¿eh? Entonces, esa es la idea de buscar una mejor tela que sea más asequible a las necesidades de uso del ser humano. Entonces, siempre mezclar un poquito de algodón con un poco de fibra sintética. ¿Por qué? Porque quieren ahorrar esa situación de tener que hacer un planchado pero súper exquisito, ¿no? El ingeniero decide probar muestras a 5 niveles de porcentaje de algodón. Entonces se decide ensayar 5 muestras a nivel de contenido de algodón. Yo les voy a agregar una más por aquí, para que no esté dato cuadrado. Y la solución es esta, ¿no? Aplicando las fórmulas, me salen estos valores. Ahorita no la vamos a discutir. El análisis de varianza, este es mi Fisher, ¿sí? Entonces aquí es donde se toman los porcentajes. Acá está está el 99.5%, el 99%, el 97.5%, el 95%. O sea, las tablas, sus autores las han hecho pues para todos los gustos, ya han ido determinando ya estos valores paramétricos que me va a servir para las distintas necesidades que se tengan, ¿ve? Acá hay para el 10%. De acá hay al 1%. Entonces, normalmente nosotros trabajamos al 95%. Estas tablas arriba del 99, arriba del 95, son para situaciones donde se genere algún tipo de seguridad frente a la vida, ¿no? Y acá está su grado de libertad. Entonces ya vamos a ver en la próxima, ya entramos con tablas y todo para poder trabajarlo. Aquí hay otro ejemplo. El factor estudiado son 3 elementos, A, B y C. Y luego los resultados obtenidos son para el A, tengo acá 23, 28, 21, 27, 95, 41, 37. Entonces, y yo lo sumo, lógico, me acepta y me sale un valor para el valor medio, un dato, una respuesta para el valor medio. Pero si ustedes miran sus datos, ¿qué va a significar este valor? Ahí hay una especie de sacudón. Si normalmente estoy en 23, 28, 21, 40, pero que se pase hasta 90, un solo dato, ¿qué significaría eso? Es un dato anormal. ¿Normal? Anormal. Anormal, exactamente. ¿Ven? Entonces, esas son las situaciones que ya me hace empezar a observar y luego a hacer mi análisis. Ese valor, si yo le hallo la varianza, va a salir una varianza súper grande. Frente a los otros que, por ejemplo, este del tratamiento C, están alrededor del 30 al 50. ¿Sí? Eso está mucho más parejo. Esta de acá está entre el 20 y tantos hasta el 50. Entonces, miren, la curva de la C va a ser un poco más vertical. La B va a ser algo amplia y en la A se va a abrir bastante esa curva. Eso significa que aquí este dato, precisamente el sombreado, y está malográndome la posible respuesta. ¿Ven? Entonces, antes de empezar a calcular, hay que siempre observar los datos. Entonces, yo personalmente, por ejemplo, no tomaría este dato, por eso lo he marcado, pero eso ya que me conlleva a decir ¿qué? A decir que este tiene 9 datos, el B y el C tienen 10 datos. Entonces ya no es un diseño
con n's iguales. Y es un diseño con n's diferentes. No importa, pero también me lo permite la estadística. ¿Mm? Así como está, son 10 datos. ¿Cuántos datos totales tengo? Tengo 30. ¿Cuál es mi valor medio? Para el A, media de A, 37, media de B, 41 y tanto, y la otra 43. ¿Sí? Si no tuviese este valor de 95, esta media sería mucho más pequeña. ¿Sí? Entonces, y mi media total es sumando los 3 valores y lo divido entre 3. Mi media total es 40. Esa sería mi T, mi X raya punto a punto. ¿Sí? Este de aquí sería, mi total sería mi T punto 1 o T punto A. Este sería mi T punto B, mi total T punto C. ¿Sí? Entonces ahorita es para que vayan jugando a adecuarse a la nomenclatura que vamos a trabajar. Y ven acá, si yo hago un estudio sobre perros, razas de perro, pues miren ahí ustedes, tienen diferentes respuestas para perros. Si es peso, por ejemplo, imagínense este Rottweiler para pesar más que esta salchicha o este otro perrito chiquitito. Entonces van viendo ahí, la varianza para los Rottweiler va a ser bien amplia. ¿Eh? O va a ser de repente más vertical, no sabemos. ¿Sí? Entonces, aquí está el juego de fórmulas. La suma de cuadrado, que esta es el total, siempre tiene dos partecitas aquí. La del efecto principal, que es el tratamiento, y esta, aunque no la quiera, aparece. Y por eso en este primer modelo se le conoce como diseño de una sola vía de análisis, que es el tratamiento, porque el error no lo estoy analizando, sino es el tratamiento el que estoy haciendo mis experimentos y mis ensayos y todo. Los tratamientos, cuadrado medio de tratamiento es la suma cuadrado entre grado y libertad. En todo caso, aquí en la tabla se ve mucho más seguidito, mucho más ordenado, ¿no? La secuencia. Tengo este valor, entonces este de acá sale de las dos anteriores. Tengo este otro valor, esta sale de estos dos que tengo aquí. Y esto, a esto me he olvidado de sombrearlo. Acá no puedo sombrearlo. Sombrearlo de un color resaltante para acordarme que ese dato es muy importante y debo de tener la certeza que tiene que ser el dato correcto. Acá he puesto un valor. Si hago mi cuadrado medio de tratamiento entre el cuadrado medio y el error y me sale 0.5 y busco mi tabla 2,27, miren, este es de dos valores, 2,27, me voy a la tabla, acá, 2 aquí y 27 por acá. Tengo 27, no tengo 27, ¿qué hago? ¿Se dan cuenta? El 27, el valor de 27 va a estar entre el 25 y el 30. Puedo interpolar si quieren, pero mejor miran nomás el valor aproximado porque casi de 2,99 a 2,92, el valor de 27 acá será más o menos el medio. ¿Sí? Del 2 al 9 hay 7. Puede ser 2,95, puede ser 2,96. ¿Y dónde está mi valor? 2,27, ¿ven? Mi teórico, a 2,27, mi teórico 3,35, y frente al calculado, entonces el 0,35 es el calculado, mi F calculado, y el 3,35 es el F teórico. Si yo los comparo, veo que este es más chiquito que este de acá, entonces los tratamientos tienen efectos iguales. ¿Y qué puedo decir aquí? Que antes de esto, puedo decir que se rechaza la hipótesis nula. Por consiguiente, los tratamientos tienen efectos iguales. Listo, ese es más o menos el contexto
de mi... Ah, y nos falta uno. Este como resumen, que deben ser mis valores de una población normal. La asignación, la muestra tiene que ser también valores aleatorios. Mi nivel de medición es siempre un intervalo que voy a tener, ¿sí? Entre un valor y otro para definir ya los valores de tabla. Tengo que trabajar con valor de varianza, pero no con el total, sino la varianza muestral. Y mis grupos deben de ser de varianzas homogéneas. ¿Sí? Entonces, ese es más o menos el resumen para este modelo. O esta metodología, perdón, todavía no hemos entrado al modelo. Entonces, ya los modelos que entremos a estudiar va a usar esta metodología del análisis de varianza, ¿sí? Que solamente está en función de los datos que tenemos, trabajado con la fórmula de varianza, ya agregado, quitado una cifra elevados al cuadrado, me quedo con las fórmulas que hemos visto para el total, el tratamiento y el error. ¿Sí? Entonces eso simplemente como asimilación, y en la próxima semana ya estamos con el primer modelo, con el DCA, y ahí sí ya empezamos la parte aplicativa. ¿Sí? Vamos a ver que debemos de tener más participación en el desarrollo de la clase. A ver, antes de que me gane la hora, vamos a... Profesora, entonces todavía Sí. no va a ser ejemplos aplicativos como para No, cómo serían ahorita los todavía. resultados. Ahorita, ya a partir del lunes siguiente. A partir del lunes siguiente, si la primera sesión, por más que sea teoría, ahí ya les voy a poner un caso simple para poder trabajarlo. Me fui. A ver, lo que quiero es tomarles... ahora sí, más tarde, ya no tengo más clase, ahora sí voy a ponerme a hacer el trade para pasarle todos estos 3 o 4 archivos que tengo ya de clase, le voy a pasar al delegado y ya para que puedan revisar la teoría, ir masticándola, como yo digo, y ya el lunes comenzamos con el primer modelo. A ver, vamos a ver. Alvarado. Álvarez. Presente, profesor. Álvarez. Listo. Sí, Anaya. sí. Presente, profesora. Listo. Anchaigua. Profesora. Vaso. Presente, profesora. Buenas tardes. Cayata. Presente, profesora. Muy bien. José Luis. José Luis. No creo que siga el consejo todavía. Estaban para pelear en el consejo. Aarón Cárdenas. Presente, profesora. Ya. Chávez. Presente, profesora. Listo. Córdoba. Presente, buenas tardes. Muy bien. Guillermo. Presente, profesora. Gracias. Gutiérrez. Presente, profesora. Buenas tardes. Bueno. Aro. Presente, profesora. Listo. Jara. Presente, profesora. Buenas tardes. Muy bien. Cuscamaita. Presente, profesora. Ya está. Lozano. Presente, profesora. Buenas tardes. Listo. Luna. Presente, profesora. Morillo. Morillo. Profesora, mi Narva. compañero amarillo se le fue el internet. Se le fue. ¿Lo ven ahí en el... ¿Lo han visto? Sí le viste, Nelson. Y yo Listo. soy Narva, Narva. sí, presente. Ya. Ortiz. Ortiz Catherine. Presente, profesora. Ya. Ortiz Gabriel. Presente, profesora. Osco. Osco, presente, profesora. Ya.
Ramos. Presente, profesora. Buenas tardes. Listo. Raimundo. Presente, profesora, buenas tardes. Ya. Rojas. Presente, profesora. Buenas tardes. Rojas. Ya. Santiago. Santiago presente, profesora. Gracias. Supo. Presente, profesora. Muy bien. Vargas. Presente, profesora. Vázquez. ¿No está? Vela, Kenny. Presente, profesora. Buenas tardes. Ya. Velázquez. Presente, profesora. Buenas tardes. Vicaña. Presente, profesora, buenas tardes. Vidal. Presente, profesora. Buenas tardes. Ya. Está Vidal. Yupanqui. Presente, profesor. Buenas tardes. Zacarías. Presente, profesora. Buenas tardes. Listo. A ver, no les pude hacer ayer el drive. Me apuraron Profesora, con... disculpe, creo que no me escuchó cuando le dije presente, el delegado acaba de avisarme. ¿Dónde estás? Carvajal, disculpe. ¿Dónde? Y creo que no te llamé, ¿no? Sí le dije presente, ¿Sí te pero creo llamé? que no me escuchó. No te... Sí, por eso me pasé y no... Ya, a ver, ¿quién más? Gracias. Profesora Alvarado presente. ¿Alvarado está? ¿Dónde está? Sí. Sí, profesora, presente. Ya. Alvarado. Y Velázquez. Velázquez sí faltó. Ya. Listo. Entonces, ayer sí no pude hacerles el drive, por más que su delegado me hizo un mensajito, pero estaba apurada haciendo una convalidación de un muchacho de cuerpo diplomático que todavía no tiene la convalidación y apareció matriculado. Entonces el decano dijo, oh, es posible si no está. Entonces lo han matriculado no sé en qué cursos y apurado. ¿Y cuándo ha llegado la información? Ha llegado el 11 de abril. Y por supuesto que yo no tenía nada de información y recién ayer, después de la sesión de comisión de matrícula, tuve que decir pues ahí que la secretaria no había cumplido. Y ahí mientras está en la comisión, después ya veo en mi correo que me estaba mandando la información. Y en ese momento a hacer la convalidación. Y venía de dónde? De la UPC. O sea, todavía usted tenía que estar leyendo los sílabos de allá para poder ver si es que efectivamente tenían una mayor cantidad. En fin, ahora sí, después de esta clase ya me pondré a hacer el drive y ahí le pongo toditas los PPTs. No me han enviado hasta ahora los videos de las clases. También apenas lo tengo, van a estar cargados en el drive. Y el otro detalle está en que esta es la parte para mí más fastidiosa, es la parte, como digo yo, filosófica de ver cómo sale, de dónde sale. Y ya en la siguiente sesión ya va a ser netamente aplicativa y con mayor participación con respecto a los desarrollos de los diseños que vienen. ¿De acuerdo? Listo. No sé si tengan alguna consulta, alguna observación sobre lo que hemos hablado hoy día. Profesora, yo tengo una consulta, pero de la lista de asistencia. Porque he visto que en unos OKs pone un más. ¿Qué significa eso, profesora? ¿No has estado ayer? ¿No has estado ayer? Son las participaciones. Son las participaciones que me hacen de cada uno de ustedes cuando yo hago una pregunta. Hoy día también, a ver, ¿quién decía, sí profesora, me dio porque respuestas? el 11 y el 12 de abril también hubo participaciones. Sí, pero no las tengo. Ya partimos desde ahora. De aquí, esta participación va a entrar como nota en la práctica, por ejemplo, y les he dicho mínimo 3 participaciones para que se ganen un punto. Y hoy día también han hablado. Y la práctica más que fijo lo voy a hacer en la 4ª semana.
Ahora, yo les dije que las prácticas iban a ser presenciales. O Sí, solamente son profesora. los... Estaba en duda todavía, profesora. No se había Estamos en duda, definido. ¿no? Porque lo que es obligatorio son los exámenes, sí que tienen que ser presenciales. Sí, Eso sí. profesora. Lo que es obligatorio de acuerdo al reglamento son los exámenes, parciales y final, y creo que también es sustitutorio. Pero respecto a las prácticas, No, ¿no? menciona que es entre acuerdo entre el docente y los estudiantes. Ujú. ¿Y ustedes cómo lo quisieran dar? ¿En virtual o presencial? Profesora, creo que habían algunos estudiantes que estaban en provincia, entonces no sé qué tan viable sea que las primeras prácticas sean Ya. presenciales. O en todo caso, de repente podríamos acordar que después del parcial sean presenciales, o cómo se les acomode, Podría ser, ya, sobre todo los que están en provincia. en provincia. Habría que ver cuántos son los que están en provincia. Pero para el parcial y el final van a tener que venir, Claro, en por lo ese menos caso, una vez. exacto, para que ya puedan quedarse de repente Ya, desde el parcial hasta el final, o de alguna manera ahí para que se acomode. Sí, profesora, es ya que vamos a ver lo que entonces. pasa en los exámenes parciales y finales es que todas las semanas son full exámenes. Entonces no hay discrepancias o cruce de horarios con otras clases. Digamos que antes tienes virtual y luego práctica o Ujú. viceversa. Eso también Ah, ajá, ajá. hay problemas con los Ya. alumnos. Se me había metido en Claro, la cabeza de que las prácticas eran presenciales profesora, también. yo Pero ya ayer soy de, me profesora, aclararon, no, solamente los exámenes. profesora, yo soy de Ya. provincia y Sí. yo tenía pensado que los exámenes solo eran de presenciales, por eso tenía pensado ir solo esas Sí, 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 semanas. sí, sí, no, no, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Ya, entonces solamente me quedo con los exámenes presenciales. Ya, entonces, y la sexta, perdón, 1, 2, 3, 4. La semana 4 para mí sería la de la primera práctica. Entre la primera, la segunda, la tercera, la cuarta práctica. La cuarta semana. En la cuarta semana estaríamos haciendo nuestra primera práctica calificada. Entonces, para ganarse las 3 intervenciones y que les valga como un punto, todavía tengo todas estas semanas para ¿cómo se llama? Para hacer que participe. Hoy día alguien, 1, 2 o 3 participaron. Díganme Ah, sus nombres en Picaña, función a profesora. la ética. Picaña, profesora. Vicaña fue uno. ¿Dónde estamos? Por acá. Vicaña. Y entonces significa que este joven tiene ganado 1/3 del punto de aquí hasta la semana de la práctica. Esa es la explicación del OK con una crucecita. ¿Alguien más participó también? Profesora, a mí me preguntó, pero no sé si cuenta como participación. Me preguntó y yo le respondí. Pero te pregunté y me respondiste. Sí. Ya, apellido. Vargas Cadillo. Vargas Cadillo. Yo sí pago mis puntos. ¿Quién más? No, pero profesora, una consulta. El examen, bueno, la primera práctica, ¿sobre cuánto va a ser? Les dije que voy a mantener, como son virtuales, entonces la prueba en sí es 18 puntos. Va a haber 1 punto por participación y 1 punto por tarea. Por eso en la próxima semana, que ya comienzo con el primer modelo, entonces desde ahí ya puedo ir dejando tareas. ¿Ve? Gracias, profesora. ¿Alguien más? No fue una tercera voz, me parece que escuché. Muy bien. Me gusta su honradez, jóvenes. Qué bien, qué bien, qué bien. Listo, ya. Entonces, ya tienen 2 sus participaciones. Entonces, pregunta que haga, ya saben ustedes, es factible de que se ganen su porcentaje de punto. Y la prueba va a ser sobre 18 puntos. ¿Sí? Listo. Entonces, nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias. Profesora, ¿Y qué? en el caso del parcial final, Igual. Les dejo más tareas, por sobre el ejemplo, y las 18 igual. participaciones también tienen que intervenir para que tengan su punto. El examen también va a ser sobre 18 más 1 de participación más 1 de tarea.
Gracias, profesor. Claro. Si es que en todo caso, después de la segunda práctica no nos queda más semana, nos queda una nomás, creo, una sesión. Entonces, lo que hago es duplicar el puntaje de tareas, dado que si no hay opción de participación, porque ya no me queda 3 sesiones como mínimo, o dentro de una sesión también pueden estar participando 2 o 3 veces. ¿Sí? Así que no hay problema ahí, ¿no? Entonces, metas en la cabeza 1 punto por participación, 1 punto por tarea, y las pruebas van a ser sobre 18. ¿Listo? Ahora sí, nos estamos viendo y ahorita me pongo a hacer el drive para que vayan toda la información que hemos hablado. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesora. Muy bien. Hasta luego, profesora. Muy bien, cuídense. Adiós. Hasta luego, profesor.